Elena baja la mirada cuando el médico sentencia lo impensable: jamás podrá ser madre. Horas después, un encuentro inesperado con un hombre de origen apache, marcado por pérdidas y lealtades profundas, abre una puerta que ella creía cerrada para siempre. Lo que nace de esa coincidencia imposible pondrá a prueba lo que entienden por amor y familia, y destapará un secreto capaz de convertir su herida en el regalo que nunca se atrevió a soñar. A veces, los milagros llegan con el rostro menos esperado. El aire acondicionado del consultorio médico zumbaba con un sonido monótono que parecía amplificar el silencio terrible que siguió a las palabras del doctor Ramírez. Elena Martínez, de 28 años, sintió como si el mundo se hubiera detenido por completo. Sus manos temblorosas apretaban el pañuelo bordado que su abuela le había regalado antes de morir, el mismo que había llevado a cada cita médica durante los últimos 6 meses, como si fuera un talismán que pudiera cambiar el destino que se había estado dibujando lentamente en cada examen, cada análisis de sangre, cada ecografía que mostraba la devastación interna que el accidente había dejado en su cuerpo. Los resultados de la última resonancia magnética confirman lo que sospechábamos, continuó el doctor Ramírez, su voz profesionalmente gentil, pero implacablemente firme. El daño en tus ovarios y trompas de falopio es extensivo e irreversible. El trauma del accidente hace 3 años causó cicatrización severa y adherencias que han bloqueado completamente tus trompas. Además, la función ovárica está comprometida al punto donde la ovulación natural es imposible. Elena escuchaba las palabras médicas como si fueran pronunciadas en un idioma extranjero. Sabía lo que significaban intelectualmente, pero su corazón se negaba a procesarlas completamente. Durante 3 años había vivido con la esperanza de que los médicos estuvieran equivocados, de que su cuerpo se sanara, de que los milagros médicos de los que había leído en internet pudieran aplicarse a su caso. ¿No hay ningún tratamiento? ¿Fertilización in vitro? ¿Cirugía? ¿Algo? Su voz sonaba extraña en sus propios oídos, como si viniera de muy lejos. El doctor Ramírez negó lentamente con la cabeza, sus ojos mostrando la compasión de alguien que había dado estas noticias devastadoras muchas veces antes. Elena, hemos explorado todas las opciones durante estos meses. La fertilización in vitro requiere óvulos viables y trompas funcionales. Tu caso es uno de los más severos que he visto. Lo siento mucho. Elena sintió como si alguien hubiera vaciado toda la sangre de su cuerpo. La sala parecía inclinarse ligeramente y tuvo que agarrarse de los brazos de la silla para mantener el equilibrio. Todo su futuro, todos sus sueños, todos los planes que había hecho desde que era una niña pequeña jugando con muñecas, se desmoronaron en ese instante. Había elegido ser maestra de primaria porque amaba a los niños. Había decorado mentalmente cuartos de bebé desde que tenía 16 años. Había practicado canciones de cuna mientras lavaba los platos, imaginando que algún día las cantaría para arrullar a sus propios hijos. Había ahorrado dinero durante años para crear un fondo universitario para los hijos que algún día tendría. Incluso había escrito cartas a sus futuros bebés, cartas que guardaba en una caja especial en su closet, cartas que ahora se sentían como crueles recordatorios de un futuro que nunca existiría. La adopción es una opción maravillosa para muchas parejas en tu situación, continuó el doctor, claramente incómodo con el silencio que se había extendido entre ellos. Hay muchos niños que necesitan familias amorosas. Adopción. La palabra flotó en el aire como algo ajeno, algo que le pasaba a otras personas, no a ella. Elena había siempre imaginado la maternidad de una manera muy específica, sintiendo a su bebé moverse dentro de ella,
experimentando cada etapa del embarazo, dando a luz, amamantando. La idea de que podría amar a un niño que no había cargado en su vientre le parecía incomprensible en ese momento. No porque fuera imposible, sino porque su dolor era demasiado fresco, demasiado abrumador para permitirle imaginar cualquier otra forma de maternidad. Necesito tiempo para procesar esto, logró decir finalmente. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Y Elena, por favor, considera buscar apoyo psicológico. Esta es una pérdida real y es importante que no la minimices o trates de procesarla sola. Elena asintió automáticamente. Tomó los papeles que el doctor le extendía sin realmente mirarlos y salió del consultorio como si estuviera caminando bajo el agua. El hospital bullía con la actividad normal del mediodía. Enfermeras caminando rápidamente por los pasillos, familias esperando noticias, el sonido constante de radios médicos y máquinas. Para todos los demás, era un día normal. Para Elena, era el día en que su vida tal como la conocía había terminado. Se subió a su viejo Honda Civic azul y se quedó sentada en el estacionamiento durante 15 minutos, incapaz de encender el motor. Las lágrimas comenzaron lentamente, luego vinieron en olas que la sacudían completamente. Lloró por todos los bebés que nunca tendría, por todas las primeras palabras que nunca escucharía, por todos los primeros pasos que nunca vería, por todas las noches que nunca pasaría despierta consolando a un bebé con cólicos, por todas las mañanas de Navidad que nunca compartiría viendo a sus hijos abrir regalos. Pero más que nada, lloró por la sensación de que había fallado en la cosa más fundamental que se suponía que podía hacer como mujer. Sabía intelectualmente que esto no era su culpa, que el accidente había sido causado por un conductor ebrio que se había estrellado contra su auto cuando ella regresaba de una conferencia de maestros. Pero emotivamente se sentía como si su cuerpo la hubiera traicionado, como si fuera defectuosa de alguna manera esencial. Finalmente logró encender el auto y comenzó a manejar sin un destino particular en mente. Sus pies parecían saber dónde ir incluso cuando su mente consciente no lo sabía. Se encontró tomando la carretera que salía de Tucson hacia el desierto de Sonora, hacia las montañas púrpuras que se alzaban contra el cielo infinitamente azul de Arizona. Había crecido en Tucson y el desierto había sido su refugio durante toda su vida. Cuando sus padres se habían divorciado cuando ella tenía 12 años, había venido aquí. Cuando había perdido a su abuela cuando tenía 20, había venido aquí. Cuando había roto su compromiso con David 2 años atrás, porque se había dado cuenta de que lo amaba, pero no estaba enamorada de él, había venido aquí. El desierto tenía una manera de poner las cosas en perspectiva, de recordarle que era parte de algo mucho más grande que sus problemas individuales. Pero hoy, incluso la vastedad del desierto no parecía lo suficientemente grande para contener su dolor. Condujo hasta su lugar favorito, un mirador rocoso que conocía desde que era niña. Era el lugar donde su padre la había llevado cuando tenía pesadillas, donde le había enseñado a ver las constelaciones, donde le había dicho que los sueños malos se los llevaba el viento del desierto si los gritabas lo suficientemente fuerte. Pero esto no era una pesadilla de la cual pudiera despertar. Era su nueva realidad. Estacionó el auto y caminó hasta el borde del mirador. El sol del desierto era implacable, incluso en octubre, y podía sentir el calor atravesando su blusa blanca. A lo lejos, los cactus saguaros se alzaban como centinelas antiguos y las montañas parecían ondular en el calor como una ilusión. Era hermoso y desolado al mismo tiempo, exactamente como se sentía por dentro. Y entonces gritó hasta que le dolió la garganta
hasta que su voz se volvió ronca, hasta que se sintió completamente vacía. Gritó su rabia hacia el cielo implacablemente azul. Gritó su dolor hacia las montañas indiferentes, gritó su desesperación hacia el viento que se llevaba sus palabras hacia el infinito del desierto. Gritó por la injusticia de todo, por la crueldad de un universo que le había dado un corazón maternal tan fuerte y luego le había negado la posibilidad de usarlo de la manera que había soñado toda su vida. Cuando finalmente se quedó sin voz, se desplomó en el suelo rocoso y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. El silencio del desierto la envolvió, interrumpido solo por el sonido ocasional de un cactus wren o el susurro del viento a través de las rocas. ¿Te sientes mejor? Elena se sobresaltó y se volteó rápidamente. A unos metros de distancia, sentado en una roca, como si hubiera estado ahí desde el amanecer, había un hombre que no había notado antes. No era especialmente alto, pero había algo en su presencia que parecía llenar el espacio alrededor de él. Su piel era profundamente bronceada por el sol del desierto y llevaba jeans desgastados y una camiseta blanca simple que había visto mejores días. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos. Oscuros como obsidiana, pero llenos de una comprensión que parecía ir mucho más allá de su edad aparente, que Elena calculó en unos 35 años. No sabía que había alguien más aquí, dijo Elena, sintiendo una mezcla de vergüenza y irritación. ¿Cuánto de su crisis emocional había presenciado este extraño? Este lugar tiene una forma especial de llamar a las personas cuando más lo necesitan, respondió él, levantándose con un movimiento fluido que sugería a alguien completamente cómodo en el ambiente del desierto. Yo soy Miguel, Miguel Crowfeather. El nombre la hizo parpadear. Crowfeather no era un apellido que hubiera escuchado antes, y definitivamente no sonaba hispano, a pesar de que su español parecía nativo cuando pronunció su nombre. ¿Crowfeather?, preguntó genuinamente curiosa. Mi abuelo materno era apache chiricahua, mi abuela materna también, aunque ella creció principalmente fuera de la reserva. Supongo que algo de eso se me pegó. Su sonrisa era cálida, pero había profundidad en ella, como si conociera secretos que no compartía fácilmente. Mi madre se casó con un hombre mexicano-americano, de ahí el Miguel, pero mi corazón siempre ha estado más conectado con el lado apache de mi familia. Elena se encontró intrigada a pesar de su estado emocional. No esperaba encontrar a nadie aquí. Pensé que este lugar era mi secreto. Los lugares especiales raramente pertenecen a una sola persona. Tienen una manera de atraer a las almas que necesitan lo que pueden ofrecer. Miguel hizo una pausa, estudiándola con esos ojos oscuros que parecían ver más de lo que ella estaba cómoda revelando. ¿Quieres hablar de lo que te trajo aquí? No tienes que hacerlo, pero a veces ayuda. Elena vaciló. Su instinto era decir que no, que estaba bien, que solo necesitaba un momento sola. Pero había algo en la presencia de este hombre que la tranquilizaba de una manera que no entendía completamente. No era que la estuviera presionando o tratando de arreglar nada. Simplemente estaba ahí, completamente presente, sin juicio aparente. Acabo de recibir noticias médicas, dijo finalmente. No muy buenas noticias. Miguel asintió lentamente, como si entendiera que había mucho más en esa declaración simple de lo que las palabras sugerían. Las noticias médicas difíciles tienen una forma de hacernos sentir perdidos, como si el camino que habíamos trazado para nuestra vida de repente hubiera desaparecido y estuviéramos parados en un terreno completamente desconocido. Era exactamente así como se sentía. Elena lo miró más de cerca, preguntándose cómo había articulado tan perfectamente algo que ella había estado luchando por entender. ¿Hablas por experiencia?
Miguel miró hacia el horizonte, donde las primeras sombras de la tarde comenzaban a extenderse sobre el desierto. Mi esposa murió hace 5 años. Cáncer de ovario. Tenía 32 años. Su voz era tranquila, pero Elena pudo escuchar el eco de un dolor que había aprendido a cargar con gracia, pero que nunca había desaparecido completamente. También teníamos planes. También tuvimos que aprender a imaginar un futuro completamente diferente al que habíamos construido en nuestras mentes. Elena sintió una punzada inmediata de empatía y vergüenza. Aquí estaba ella, lamentándose por una pérdida que era abstracta, por hijos que nunca había tenido, mientras que este hombre había perdido a una persona real que había amado profundamente. «Lo siento mucho», dijo sinceramente. «No puedo imaginar». «Gracias». Miguel la miró directamente, y Elena vio que sus ojos contenían tanto dolor como paz. Pero lo que aprendí durante esos 5 años es que a veces el universo tiene planes diferentes para nosotros, no necesariamente mejores o peores que los que habíamos hecho, solo diferentes. Y a veces, si somos lo suficientemente valientes para seguir el nuevo camino cuando aparece, encontramos cosas que nunca supimos que estábamos buscando. Se quedaron en silencio por varios minutos, observando cómo el cielo comenzaba su transformación lenta hacia los colores del atardecer. No era un silencio incómodo lleno de presión para hablar, sino uno lleno de comprensión mutua. Elena se sintió extrañamente consolada por la presencia de este extraño que parecía entender exactamente el tipo de dolor que la estaba desgarrando por dentro. El viento del desierto se levantó ligeramente, trayendo consigo el aroma de salvia y creosota que Elena había asociado con la paz desde que era niña. Por primera vez en horas, se sintió capaz de respirar completamente. «¿A qué te dedicas, Miguel?», preguntó finalmente, genuinamente curiosa. «Trabajo con niños en una escuela en la reserva Apache cercana. Enseño arte tradicional, cuentos, un poco de historia tribal. También ayudo con programas después de clases para niños que necesitan apoyo adicional». Sus ojos se iluminaron con una pasión silenciosa pero evidente. Muchos de estos niños han pasado por cosas difíciles. Algunos han perdido a sus padres, otros han sido abandonados o maltratados, pero tienen una resistencia increíble que me inspira todos los días. Honestamente, me enseñan más de lo que yo les enseño a ellos. Elena sintió algo moviéndose en su pecho, una pequeña llama de interés que no había sentido en meses. Como maestra, siempre había sentido una conexión especial con los niños que enfrentaban desafíos, y la descripción de Miguel de su trabajo la intrigaba. Debe ser gratificante trabajar con ellos. Lo es, pero también es desafiante. Estos niños han experimentado pérdidas que ningún niño debería tener que enfrentar, y necesitan adultos que entiendan que la sanación no es un proceso lineal. Necesitan gente que pueda estar con ellos en su dolor sin tratar de arreglarlo inmediatamente. Miguel hizo una pausa, estudiándola con esos ojos perceptivos. Necesitamos más personas que quieran involucrarse genuinamente en sus vidas, especialmente maestros que entiendan que la educación va mucho más allá de los libros. «Soy maestra de primaria», dijo Elena automáticamente. «O era. Estoy tomándome un tiempo libre». Miguel se volteó completamente hacia ella, y Elena pudo ver que había captado su completa atención de una manera que sugería que había dicho algo significativo. «¿Te gustaría venir a conocer la escuela? Sin compromisos, solo para ver si te interesa lo que hacemos. Creo que podrías conectar con estos niños de una manera especial». Elena vaciló, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. Una parte de ella quería irse a casa, acostarse en su cama y llorar, hasta quedarse sin lágrimas. Pero otra parte
Una parte que había estado dormida durante meses de citas médicas y esperanzas decrecientes, se sentía intrigada por la posibilidad de hacer algo significativo con su tiempo y energía. «No sé si soy la persona adecuada en este momento», admitió. «Estoy pasando por algo muy personal y no estoy segura de estar emocionalmente disponible para ayudar a otros». A veces es precisamente cuando estamos pasando por algo personal que podemos conectar mejor con otros que también están luchando, respondió Miguel gentilmente. Los niños tienen un sexto sentido para detectar la autenticidad. Y la autenticidad a menudo viene del dolor que está siendo transformado en comprensión. Elena lo miró durante un largo momento, sintiendo que este encuentro casual estaba tomando un rumbo que no había anticipado. Había algo en este hombre que desafiaba todo lo que creía saber sobre las conversaciones superficiales con extraños. Era como si el universo hubiera conspirado para ponerlo en su camino justo cuando más necesitaba escuchar exactamente las palabras que él estaba diciendo. ¿Cuándo podría ir?, preguntó antes de poder cambiar de opinión. La sonrisa de Miguel iluminó su rostro completo, transformándolo de una manera que Elena encontró sorprendentemente atractiva. ¿Qué tal mañana por la tarde? La escuela está abierta para actividades extracurriculares desde las 3 hasta las 6. Es cuando los niños están más relajados y naturales. Elena asintió, sintiendo una mezcla de nervios y algo que podría haber sido esperanza. Está bien, mañana. Miguel sacó una tarjeta simple de su bolsillo trasero y escribió una dirección en el reverso con un bolígrafo que parecía estar perpetuamente manchado de pintura. Busca el edificio de adobe con el mural de un águila en la pared frontal. No tiene pérdida. Y Elena añadió, mirándola directamente a los ojos: gracias por estar dispuesta a venir. Creo que este encuentro no fue casualidad. Mientras Elena manejaba de regreso a la ciudad esa noche, las palabras de Miguel resonaban en su mente. No había prometido que todo estaría bien, no había tratado de minimizar su dolor, no había ofrecido falsas platitudes sobre planes divinos. En lugar de eso, había reconocido su pérdida como real y había sugerido gentilmente que tal vez podría transformarla en algo que pudiera ayudar a otros. Por primera vez en meses, Elena tenía algo que esperar, que no estaba relacionado con sus citas médicas o su dolor. Era un sentimiento extraño y frágil, como una planta que apenas comenzaba a brotar en tierra árida, pero era algo. Esa noche se quedó despierta más tiempo del usual, no porque estuviera llorando o angustiándose, sino porque estaba pensando en los niños que Miguel había descrito, en el tipo de desafíos que enfrentaban, en cómo se sentiría trabajar con niños que habían experimentado pérdidas profundas. Se preguntaba si tendría algo que ofrecer a niños que habían pasado por traumas, si su propio dolor podría ser transformado en algo útil para otros. Y por primera vez desde su diagnóstico, se durmió sin llorar. La mañana siguiente, Elena se despertó con una sensación extraña que le tomó varios minutos identificar: anticipación. No había sentido curiosidad genuina por algo en meses, y la novedad de la sensación era tanto emocionante como aterrorizante. Pasó el día entero distraída en su trabajo. Había regresado a enseñar la semana anterior después de tomar un mes libre para las citas médicas, pero le estaba costando concentrarse en las lecciones y actividades que antes habían sido segunda naturaleza para ella. Sus estudiantes de tercer grado notaron su distracción y varios le preguntaron si se sentía bien. Elena les aseguró que estaba bien, pero sabía que no era verdad. No había estado realmente presente en su aula desde que había recibido su diagnóstico final. Mientras manejaba hacia la reserva esa tarde, Elena se sintió progresivamente más nerviosa.
¿Qué se suponía que debía hacer exactamente? ¿Qué esperarían de ella los niños? ¿Estaría Miguel ahí o la habría dejado sola para navegar una situación completamente desconocida? La reserva era diferente a cualquier lugar donde hubiera estado antes. Elena había vivido en Tucson toda su vida, pero raramente había venido a esta parte del desierto. El paisaje era más árido y salvaje que los suburbios donde había crecido, con menos construcción humana y más espacio abierto. Las casas estaban más dispersas, muchas de ellas construidas en el estilo tradicional de adobe, y había una sensación de que la tierra misma era más antigua, más conectada con algo que precedía la civilización moderna. Encontró el edificio de la escuela exactamente como Miguel lo había descrito. El mural del águila era impresionante, pintado con colores vibrantes que parecían brillar contra el adobe del color de la tierra. El águila tenía las alas extendidas y parecía estar surgiendo del sol, con patrones tradicionales nativos incorporados en las plumas. Era hermoso y poderoso, y Elena se sintió extrañamente consolada por su presencia. El sonido de risas infantiles la saludó cuando salió de su auto. A través de las ventanas abiertas del edificio podía escuchar voces alegres y el sonido de actividad. Por un momento, Elena se quedó parada junto a su auto, dudando. ¿Realmente debería hacer esto? ¿Tenía algo que ofrecer a estos niños en su estado emocional actual? «Elena, ¿viniste?» Miguel apareció en la entrada del edificio, y Elena se dio cuenta de que se había cambiado la camiseta simple por una camisa de trabajo que tenía manchas de pintura en los antebrazos. Su sonrisa era genuina y cálida y la hizo sentirse bienvenida de una manera que había olvidado que existía. «Sí, bueno, no tenía nada más que hacer», dijo, tratando de sonar casual, pero probablemente fallando. Miguel rió, un sonido rico que parecía venir desde algún lugar profundo en su pecho. «La honestidad brutal. Me gusta eso. Ven, quiero presentarte a algunos de los niños, pero antes déjame advertirte. Son directos de una manera que puede ser sorprendente si no estás acostumbrada. Han aprendido que la vida es demasiado corta para la diplomacia excesiva». Elena lo siguió adentro y inmediatamente se sintió transportada a otro mundo. Las paredes estaban cubiertas con dibujos coloridos, hechos por niños, pero no eran los típicos dibujos infantiles que estaba acostumbrada a ver en su propia aula. Estos tenían una intensidad y profundidad emocional que sugería que los artistas habían experimentado cosas que la mayoría de los niños nunca tienen que enfrentar. Había dreamcatchers colgando del techo, plantas en macetas hechas de barro que claramente habían sido creadas por manos pequeñas, y el aroma de pintura fresca se mezclaba con incienso de salvia que le daba al espacio una sensación ceremonial. Era caótico y hermoso al mismo tiempo, como si alguien hubiera tomado la energía pura de la creatividad infantil y la hubiera mezclado con tradiciones ancestrales. «Maestro Miguel, ¿quién es ella?» Una niña de aproximadamente 8 años con 2 coletas desiguales corrió hacia ellos antes de que Miguel pudiera responder. Tenía ojos brillantes y curiosos que parecían contener más sabiduría que la mayoría de los adultos, y no mostraba ni un ápice de timidez al acercarse a Elena. «Esta es Elena», dijo Miguel, poniendo una mano suave pero protectora en el hombro de la niña. «Elena, te presento a Aiyana. Es nuestra artista residente y nuestra preguntona oficial». «¿Eres maestra?», preguntó Aiyana directamente a Elena, inclinando la cabeza de una manera que recordó a Elena de un pájaro pequeño e inteligente. «Sí, soy maestra», respondió Elena, sorprendida por la directividad de la pregunta y por lo fácil que había sido responderla. «Genial. ¿Quieres ver mi pintura más reciente? Está bien padre».
Sin esperar una respuesta, Aiyana tomó la mano de Elena con una confianza que era tanto dulce como sorprendente y la jaló hacia una mesa cubierta de papel, pinceles y frascos de pintura en todos los colores del arco iris. Elena miró hacia Miguel, quien simplemente se encogió de hombros con una sonrisa divertida que sugería que había aprendido a dejar que los niños dirigieran estas interacciones iniciales. El dibujo de 1900 Aiyana era una mezcla vibrante de colores que inicialmente parecía abstracta, pero cuanto más lo miraba Elena, más podía ver que representaba figuras humanas alrededor de lo que parecía ser una fogata. Había figuras de diferentes tamaños, algunas más definidas que otras, pero todas conectadas por líneas ondulantes que podrían haber sido humo o tal vez simplemente amor hecho visible. «Es hermoso», dijo Elena, y lo decía completamente en serio. Había algo en la espontaneidad y honestidad emocional del dibujo que la tocó de una manera inesperada. No era técnicamente perfecto según los estándares tradicionales, pero tenía una autenticidad que muchas obras de arte profesionales carecían. ¿Puedes contarme sobre él? Los ojos de Aiyana se iluminaron como si alguien acabara de encender una luz desde adentro. Era claro que pocas personas habían mostrado interés genuino en su arte de esta manera. «Es mi familia», comenzó, señalando las diferentes figuras con un dedo manchado de pintura. «No mi familia de sangre, porque ellos murieron en un accidente cuando yo tenía 5 años y no pudieron seguir cuidándome. Pero mi familia elegida, la que tengo ahora, esa de ahí es mi bisabuela Mary, que me cuida. Ese es el maestro Miguel, que me enseña cosas importantes. Esa es mi hermana de corazón Luna, que escribe poemas conmigo. Y ese», señaló una figura más pequeña y menos definida que las otras, «ese soy yo antes de que llegara aquí». Era como un fantasma. Elena sintió un nudo formándose en su garganta. La manera casual en que Aiyana hablaba de la muerte de sus padres y de sentirse como un fantasma sugería un nivel de procesamiento emocional que era tanto impresionante como desgarrador. «¿Y ahora ya no eres un fantasma?», preguntó Elena suavemente. «No, ahora soy real, porque tengo gente que me ve de verdad. No solo mi cuerpo o mi comportamiento, sino mi alma». Aiyana inclinó la cabeza, estudiando a Elena con una intensidad que era sorprendente en alguien tan joven. «¿Tú eres un fantasma?». La pregunta la golpeó como un puñetazo suave, pero preciso. Elena miró a la niña, luego a Miguel, quien había estado observando la interacción con una expresión que mezclaba orgullo por Aiyana y algo que parecía ser comprensión profunda de lo que estaba sucediendo, y luego de vuelta al dibujo. Durante los últimos meses, desde que había comenzado a sospechar que algo estaba mal con su capacidad reproductiva, se había sentido exactamente como Aiyana lo había descrito, como un fantasma, presente físicamente pero no realmente viva, no realmente vista por completo. «A veces sí me siento como un fantasma», admitió finalmente, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. Aiyana asintió con la seriedad de alguien que había aprendido demasiado temprano que la vida podía ser complicada y dolorosa. «Lo sé, se te nota en los ojos, pero no te preocupes. Aquí somos buenos ayudando a los fantasmas a volverse reales». Otra vez, antes de que Elena pudiera procesar completamente lo que la niña había dicho, otros niños comenzaron a acercarse, atraídos por la presencia de una cara nueva. Elena se encontró siendo presentada a un niño de unos 10 años llamado Dakota, que estaba trabajando meticulosamente en una escultura de barro que parecía representar un caballo, a una niña adolescente llamada Luna, que estaba escribiendo en un diario con una concentración tan intensa que parecía estar canalizando secretos del universo,
y a dos hermanos pequeños, Koa y Kai, que estaban construyendo algo elaborado con bloques de madera que parecía ser una combinación de fortaleza y ciudad. «Elena es maestra», anunció Ayanna a todo el grupo, como si estuviera compartiendo información clasificada de vital importancia. El efecto fue inmediato y abrumador. Los niños la rodearon con una mezcla de curiosidad y esperanza que Elena no había visto en años de trabajar con estudiantes regulares. Sus estudiantes de tercer grado en la escuela pública estaban acostumbrados a tener maestros. Era parte normal de sus vidas. Estos niños parecían tratar la presencia de un adulto educativo como un regalo especial, algo que no daban por sentado. «¿Sabes de matemáticas avanzadas?», preguntó Dakota, el niño de la escultura, con una urgencia que sugería que había estado esperando ayuda con algo específico durante mucho tiempo. «¿Puedes leer mi cuento y decirme si tiene sentido?», añadió Luna, la adolescente escritora, sosteniendo su diario contra su pecho, como si contuviera secretos preciosos. «¿Conoces canciones? ¿Puedes enseñarnos canciones nuevas?», gritaron Koa y Kai al unísono, sus voces mezclándose de la manera que solo los gemelos pueden lograr. Elena se sintió abrumada por un momento, pero era una sensación completamente diferente a la abrumación que había experimentado en los últimos meses. Esta era cálida, llena de vida y posibilidad, en lugar de vacía y desesperante. Era la diferencia entre estar ahogándose en agua fría y estar parada bajo una cascada refrescante en un día caluroso. «Sé un poco de todo eso», dijo, sonriendo por primera vez en semanas sin tener que forzarse a hacerlo. Miguel se acercó al grupo, observando la interacción con una expresión que mezclaba satisfacción y algo que parecía ser alivio. «¿Qué les parece si Elena nos ayuda con la hora de cuentos de hoy? Es una tradición que tenemos todos los días a esta hora. Después, ella puede decidir si quiere volver mañana». Los niños vitorearon con un entusiasmo que hizo que Elena sintiera una presión gentil pero real de no decepcionarlos. Se encontró sentada en el centro de un círculo en el suelo, con 8 pares de ojos expectantes mirándola con una atención que era tanto halagadora como ligeramente intimidante. Por un momento, su mente se quedó completamente en blanco. Había contado miles de historias a miles de estudiantes durante sus 6 años como maestra, pero de alguna manera esto se sentía diferente, más importante, más real, como si las palabras que eligiera en los próximos minutos podrían tener un impacto que durara más allá de esta tarde. «¿Conocen la historia del colibrí que salvó al bosque?», preguntó finalmente, recordando un cuento que había aprendido de su abuela cuando era niña. Los niños negaron con la cabeza, acercándose más en anticipación. Elena notó que incluso Miguel se había acercado para escuchar, como si él también estuviera curioso sobre cómo ella abordaría esta primera historia. «Bueno», comenzó Elena, sintiendo cómo algo dentro de ella que había estado dormido durante meses comenzaba a despertarse lentamente. Había una vez un gran incendio forestal que amenazaba con destruir todo un ecosistema. Todos los animales grandes, los osos, los ciervos, los lobos, los pumas, corrían lo más rápido que podían para salvarse de las llamas. Pero había un pequeño colibrí que volaba en la dirección opuesta, hacia el incendio, no lejos de él. «¿Por qué?», interrumpió Koa, uno de los gemelos con genuina perplejidad. «Eso mismo le preguntaron todos los otros animales», continuó Elena, encontrando su ritmo mientras la historia cobraba vida en su mente. Se detuvieron en su huida para gritarle: «Colibrí, ¿por qué vuelas hacia el fuego? ¿No ves que es peligroso? ¿No ves que podrías morir?». Y el colibrí respondió sin dejar de volar: «Llevo gotas de agua en mi pico para apagar el incendio». «Pero es muy pequeño», protestó Ayanna, claramente preocupada por el pequeño pájaro. «Sus gotas de agua son diminutas».
Exactamente lo que dijeron todos los otros animales, dijo Elena, notando cómo los niños se estaban involucrando emocionalmente con la historia de una manera que sugería que estaban conectando con algo más profundo que solo el entretenimiento. Se rieron de él, algunos con crueldad, otros con pena. Colibrí, eres demasiado pequeño. Tus gotas de agua nunca podrán apagar un incendio tan grande. Estás desperdiciando tu tiempo y arriesgando tu vida por nada. ¿Saben lo que respondió el colibrí? Los niños se inclinaron hacia adelante, completamente absortos. Elena podía ver que estaban procesando la historia en múltiples niveles, conectándola con sus propias experiencias de sentirse pequeños e impotentes frente a problemas enormes. El colibrí siguió volando y dijo: puede que sea pequeño y puede que mis gotas de agua no apaguen todo el incendio por sí solas, pero estoy haciendo mi parte, y si no hago mi parte, ¿quién lo hará? Se hizo un silencio reflexivo. Elena miró alrededor del círculo y vio que cada niño estaba procesando la historia a su manera. Algunos parecían estar conectando directamente con su propia experiencia de sentirse insignificantes. Otros parecían estar pensando en las implicaciones más amplias de la historia. ¿Y qué pasó después?, preguntó Luna, la adolescente escritora, con una urgencia que sugería que necesitaba saber que la historia tenía un final esperanzador. Bueno, continuó Elena, sintiendo que la historia estaba escribiéndose a sí misma mientras hablaba. Algo extraordinario comenzó a suceder. Otros animales pequeños vieron al colibrí volando hacia el peligro en lugar de huir de él, y comenzaron a preguntarse: si ese pequeño colibrí puede hacer su parte, ¿qué parte puedo hacer yo? Primero, una familia de ardillas comenzó a traer tierra en sus mejillas para sofocar las llamas. Luego los conejos cavaron zanjas estratégicas para desviar el fuego lejos de los árboles más grandes. Los pájaros pequeños comenzaron a volar en formación para crear corrientes de viento que cambiaran la dirección de las llamas. Y los animales grandes se sintieron avergonzados, añadió Dakota, claramente investido en el desarrollo de la historia. Algunos se sintieron avergonzados, confirmó Elena, pero la mayoría simplemente se sintieron inspirados. Se dieron cuenta de que habían estado pensando en el problema de manera equivocada. No se trataba de que uno de ellos fuera lo suficientemente grande para resolver todo el problema. Se trataba de que todos hicieran su parte usando sus habilidades únicas. ¡Y salvaron el bosque!, gritó Ayanna con total confianza en que esa sería la conclusión. «Salvaron el bosque», confirmó Elena, sintiendo una calidez extendiéndose por su pecho mientras veía las sonrisas iluminando las caras de todos los niños. No porque alguno de ellos fuera lo suficientemente grande para hacerlo solo, sino porque cada uno hizo su parte. Y el colibrí, que había comenzado todo con sus pequeñas gotas de agua, se convirtió en un héroe no porque fuera el más fuerte o el más grande, sino porque fue el primero en actuar con coraje. Los niños aplaudieron espontáneamente y Elena se sintió sorprendida por lo satisfecha que se sentía. No había contado esa historia en años, pero había surgido naturalmente, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para ser compartida. Miguel se acercó cuando la hora del cuento terminó y los niños se dispersaron hacia otras actividades. Algunos claramente aún procesando la historia, otros ya moviéndose hacia sus próximos proyectos. Esa historia no era solo para ellos, ¿verdad?, preguntó suavemente, con esa percepción que Elena estaba comenzando a asociar con él. Elena lo miró, sorprendida pero no realmente molesta por su capacidad de leer entre líneas. No, supongo que no. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer aquí? ¿Contar una historia? Les diste esperanza.
Les dijiste que ser pequeño no significa ser insignificante, que cada persona puede hacer una diferencia, sin importar cuán grande parezca el problema. Que el coraje no se trata del tamaño, sino de la disposición a actuar. Miguel hizo una pausa, estudiando su expresión. Y creo que también te lo dijiste a ti misma. Elena sintió lágrimas, picándole los ojos, pero esta vez no eran solo de tristeza. Había algo más mezclado ahí, alivio, reconocimiento, tal vez incluso el comienzo de algo que podría ser esperanza. Miguel, yo no sé si puedo hacer esto regularmente. Estoy en un momento muy confuso de mi vida. No estoy segura de tener la estabilidad emocional para hacer lo que estos niños necesitan. Los momentos confusos a menudo son cuando más necesitamos propósito, dijo él. Y estos niños necesitan a alguien como tú. Alguien que entienda lo que es sentirse perdido y aún así sea capaz de dar esperanza. Alguien que haya experimentado pérdida real y haya encontrado maneras de seguir adelante. Antes de que Elena pudiera responder, Aiyana corrió hacia ellos con su dibujo de la familia en las manos, ahora con algunas adiciones nuevas que había estado haciendo mientras Elena contaba la historia. Elena, puedes firmar mi dibujo, para que sepas que fuiste parte de mi historia de hoy y para que yo pueda recordar que conocí a alguien que entiende sobre convertir a los fantasmas en personas reales. Elena tomó el crayón que la niña le ofrecía y escribió su nombre cuidadosamente en una esquina del papel. Al hacerlo, se dio cuenta de que también estaba firmando algo más profundo, un compromiso silencioso consigo misma de encontrar una manera de transformar su dolor en algo que pudiera ayudar a otros, tal como había sugerido Miguel. ¿Volverás mañana?, preguntó Aiyana con ojos llenos de una esperanza que era tanto hermosa como que partía el corazón. Elena miró a Miguel, quien la observaba con una expresión que era parte esperanza, parte desafío gentil, parte algo más que no estaba lista para nombrar. Sí, dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su respuesta. Volveré mañana. Los días siguientes desarrollaron una rutina que Elena no sabía que necesitaba desesperadamente. Cada mañana se despertaba con algo que esperar que no fuera relacionado con citas médicas o procesamiento de pérdida. Enseñaba sus clases regulares en la escuela pública durante el día, pero las tardes en la reserva se convirtieron en el ancla de su nueva realidad. Llegaba a las 3 de la tarde, justo cuando los niños estaban terminando sus actividades académicas formales y transitioning hacia los programas más creativos y terapéuticos que Miguel dirigía. Comenzó ayudando con tareas básicas y supervisión, pero gradualmente se encontró más involucrada en las vidas individuales de cada niño. Aiyana vivía con su bisabuela Mary después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico cuando ella tenía 5 años. Era brillante y resiliente en la superficie, pero tenía pesadillas nocturnas regulares que la dejaban exhausta durante el día. Elena comenzó a notar los signos. Los ojos ligeramente vidriosos en las tardes, la manera en que se quedaba dormida durante las actividades tranquilas, la intensidad con que se aferraba a los adultos en quienes confiaba. Luna, la adolescente escritora, había sido abandonada por su madre a los 5 años después de que su padre muriera en Afganistán. Había pasado 3 años en cuidado temporal antes de ser colocada con una familia adoptiva que resultó ser abusiva. Ahora vivía con una familia de acogida en la reserva, pero había aprendido a no confiar fácilmente. Canalizaba toda su energía emocional en poemas que eran sorprendentemente profundos y a veces desgarradoramente hermosos para alguien de su edad. Dakota,
el niño de la escultura, había sido abusado física y emocionalmente por su padrastro durante años antes de ser removido de esa situación. Tenía dificultades con el control de la ira y la confianza en los adultos, pero había encontrado paz trabajando con sus manos, creando arte que le permitía expresar emociones que no tenía palabras para describir. Los gemelos, Koa y Kai, habían sido separados de 3 hermanos mayores cuando fueron colocados en cuidado temporal. La separación había sido traumática y se aferraban el uno al otro con una intensidad que era tanto dulce como preocupante. Tenían pesadillas cuando estaban separados, incluso por periodos cortos. Cada niño llevaba su propia carga de dolor, pero también una fortaleza que Elena encontraba tanto inspiradora como humillante. No se compadecían de sí mismos de la manera que ella había estado haciendo. No se quejaban de la injusticia de sus circunstancias. Simplemente seguían adelante día tras día, encontrando alegría en pequeñas cosas y construyendo familias de elección con los recursos emocionales y las personas que tenían disponibles. Miguel resultó ser un observador silencioso, pero increíblemente atento de todas estas dinámicas. Elena se dio cuenta de que la estudiaba, no de manera invasiva o crítica, sino con la curiosidad genuina de alguien que estaba realmente interesado en entender cómo funcionaba como persona y como figura de apoyo para los niños. A menudo la encontraba después de las actividades para conversar sobre los niños individualmente, sobre sus progresos, sobre nuevas estrategias para ayudarlos, sobre las pequeñas victorias y los desafíos continuos de trabajar con jóvenes que habían experimentado traumas significativos. Aiyana ha estado durmiendo mejor desde que llegaste, le dijo una tarde mientras limpiaban los suministros de arte después de una sesión particularmente productiva. Su bisabuela Mary me comentó que ha tenido menos pesadillas en las últimas 2 semanas. ¿En serio? Elena se sintió simultáneamente sorprendida y profundamente complacida. No siento que haya hecho nada especial, solo estar aquí. Creo que subestimas tu impacto, dijo Miguel, guardando pinceles en un frasco con movimientos precisos que sugerían años de práctica. Los niños que han pasado por traumas desarrollan una habilidad muy refinada para detectar a las personas que realmente los ven, no como casos de caridad o proyectos que necesitan ser arreglados, sino como individuos completos con sus propias historias importantes y personalidades complejas. Elena dejó de limpiar la mesa y lo miró directamente. ¿Es eso lo que hago? ¿Verlos como individuos completos? Sí, y es más raro de lo que podrías pensar. Muchos adultos, incluso con las mejores intenciones, ven a estos niños principalmente a través del lente de sus tragedias. Son el niño huérfano o la víctima de abuso o los gemelos abandonados. Tú los ves como Aiyana, que es artista y preguntona y sabia, como Luna, que es poeta y pensadora y protectora de su corazón, como Dakota, que es creador y sanador y luchador. Esa observación resonó con Elena de una manera que no había anticipado. Se dio cuenta de que Miguel tenía razón. No pensaba en estos niños primariamente en términos de lo que habían perdido o sufrido, sino en términos de quiénes eran en el presente y quiénes estaban volviéndose. Esa noche, Elena se fue a casa con una sensación de satisfacción que no había experimentado en meses. No era felicidad exactamente. Todavía cargaba el dolor de su diagnóstico médico como una piedra constante en el pecho. Pero era algo parecido a la paz. Una sensación de que su tiempo y energía estaban siendo invertidos en algo que importaba. Pero había algo más desarrollándose que Elena no estaba completamente lista para examinar demasiado de cerca. Miguel mismo se estaba convirtiendo en una fuente de intriga creciente.
Había una profundidad en él que no había captado completamente en su primer encuentro en el desierto. No era solo su comprensión natural de los niños y sus necesidades, aunque eso era impresionante. Era la manera en que navegaba su propio dolor con una gracia que Elena envidiaba. La manera en que hablaba de su esposa fallecida, con amor, pero sin amargura. La manera en que había transformado su pérdida en una misión de ayudar a otros que habían experimentado pérdidas diferentes, pero igualmente significativas. La manera en que parecía haber encontrado propósito y paz sin negar la realidad de su dolor. ¿Cómo aprendiste a hacer esto?, le preguntó una tarde después de verlo mediar exitosamente una pelea entre dos de los niños mayores que había escalado hacia gritos y amenazas de violencia física. ¿Hacer qué? Miguel estaba sentado en el suelo con los dos niños que habían estado peleando. Los tres formando un pequeño círculo donde habían estado hablando en voz baja durante los últimos 15 minutos. Conectar con cada uno de ellos de manera tan natural. Saber exactamente qué decir y cómo decirlo. Miguel sonrió, pero había algo melancólico en su expresión que Elena estaba aprendiendo a reconocer como su forma de procesar recuerdos dolorosos. Mi esposa era trabajadora social, especializada en trauma infantil. Me enseñó que cada persona tiene un lenguaje emocional diferente y que si realmente quieres ayudar a alguien, tienes que aprender a hablar el idioma que esa persona necesita escuchar. ¿Qué quieres decir con lenguaje emocional diferente? Algunos niños necesitan palabras de afirmación constantes porque han crecido siendo criticados. Otros necesitan tiempo de calidad y atención completa porque han sido ignorados. Algunos necesitan actos físicos de servicio porque es la única forma de amor que reconocen. Otros necesitan espacio físico y emocional porque el contacto se siente peligroso para ellos. Miguel hizo una pausa, mirando hacia donde los niños habían reanudado sus actividades después de resolver su conflicto. La clave es observar, escuchar y estar dispuesto a adaptar tu approach a lo que cada niño individual necesita, en lugar de esperar que todos respondan a la misma estrategia. Tu esposa debe haber sido una mujer extraordinaria, dijo Elena, sintiendo una punzada de algo que podría haber sido envidia por una mujer que había muerto antes de que ella conociera a Miguel. Lo era, dijo Miguel simplemente, pero Elena pudo escuchar capas de amor, pérdida y aceptación en esas dos palabras. Pero también creo que cuando perdemos a alguien que amamos profundamente, tenemos dos opciones fundamentales. Podemos dejar que el dolor nos cierre al mundo o podemos usarlo para abrirnos más completamente a las posibilidades de conexión y servicio que aún existen. Miguel miró por la ventana hacia las montañas distantes, que se alzaban contra el cielo del atardecer. Decidí que la mejor manera de honrar su memoria y nuestro amor era continuar el tipo de trabajo que a ella le importaba profundamente, no como una forma de reemplazarla o de negar mi pérdida, sino como una forma de mantener viva la parte de ella que quería hacer del mundo un lugar mejor para los niños vulnerables. Elena sintió una punzada de reconocimiento que era tanto dolorosa como iluminadora. ¿No es difícil estar rodeado constantemente de familias rotas cuando la tuya también se rompió de manera tan devastadora? Miguel la miró con una expresión que combinaba comprensión, desafío gentil y algo que parecía ser una invitación a examinar sus propias asunciones. ¿Es doloroso para ti estar rodeada de niños cuando sientes que nunca podrás tener los tuyos propios? La pregunta la golpeó como una revelación suave, pero poderosa. Elena se quedó en silencio por un momento, realmente considerando la respuesta, en lugar de dar una respuesta automática.
Se dio cuenta de que había estado esperando que trabajar con niños empeorara su dolor, que le recordara constantemente lo que no podía tener. Pero extrañamente había tenido el efecto completamente opuesto. Estar con estos niños no le recordaba lo que le faltaba. Le mostraba formas diferentes de conexión, amor y propósito que nunca había considerado seriamente. En realidad, no es doloroso, admitió, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad de la respuesta. Es confuso porque pensé que lo sería. Pensé que estar alrededor de niños me haría sentir peor sobre no poder tener los míos propios. ¿Por qué crees que no te duele de la manera que esperabas? Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que es porque estos niños me necesitan por quien soy, no por lo que puedo darles biológicamente. Y creo que yo también los necesito a ellos. ¿Los necesitas cómo? Me ayudan a recordar que hay muchas formas diferentes de amar y ser amada, que hay muchas maneras de ser importante en la vida de un niño. Elena hizo una pausa, sintiendo que estaba articulando algo que había estado formándose en su subconsciente durante semanas. Y me ayudan a sentir que mi vida tiene propósito, incluso si no es el propósito que había planeado. Miguel asintió lentamente, como si ella hubiera dicho algo que había estado esperando que se diera cuenta. Los momentos de mayor crecimiento a menudo vienen cuando somos obligados a soltar nuestras ideas fijas sobre cómo debería verse nuestra vida, y en lugar de eso nos abrimos a lo que la vida realmente está ofreciéndonos. Esa noche, Elena se quedó despierta por horas pensando en la conversación con Miguel. Había una verdad en sus palabras que la asustaba y la tranquilizaba al mismo tiempo. Por primera vez desde su diagnóstico, comenzó a preguntarse si la maternidad, en su sentido más amplio y profundo, podía tomar formas que nunca había imaginado. Tal vez no se trataba solo de dar a luz. Tal vez se trataba de nutrir, proteger, enseñar, amar incondicionalmente. Tal vez se trataba de ser la persona en la vida de un niño que los veía completamente y los ayudaba a convertirse en quien estaban destinados a ser. Y tal vez, solo tal vez, había estado experimentando esos aspectos de la maternidad durante las últimas semanas sin darse cuenta completamente. El momento que cambiaría la trayectoria de toda la vida de Mindudesin. Elena llegó durante lo que debería haber sido una tarde completamente normal. Era un viernes de noviembre y Elena estaba ayudando a Luna con un ensayo para la escuela cuando escuchó gritos urgentes desde el pequeño patio de juegos detrás del edificio. ¡Maestro Miguel! ¡Maestro Miguel! Aiyana se cayó y está llorando muy fuerte. Elena corrió afuera inmediatamente, seguida de cerca por Miguel, y encontraron a Aiyana en el suelo junto a los columpios, sosteniendo su tobillo derecho y llorando con el tipo de llanto que sugería dolor real, en lugar de solo susto o frustración. Miguel ya estaba arrodillado a su lado, examinando la lesión con manos gentiles pero profesionalmente competentes. Elena se arrodilló del otro lado de Aiyana, instintivamente tomando la mano pequeña de la niña en la suya. «Está bien, mi amor, estamos aquí», dijo Elena automáticamente, usando un tono de voz que había surgido de algún lugar profundo y maternal que no sabía que poseía. «Vamos a Binjas, cuidarte». «Creo que se torció el tobillo», dijo Miguel después de un examen cuidadoso, mirando a Elena con una expresión que mezclaba preocupación médica y algo más. «No parece estar roto, pero necesitamos llevarla al hospital para estar seguros y para que le den algo para el dolor. ¿Puedes quedarte con los otros niños mientras la llevo?», añadió Miguel, claramente asumiendo que Elena tomaría el rol de supervisión. Pero cuando Miguel comenzó a levantar a Aiyana en sus brazos, la niña extendió inmediatamente su mano libre hacia Elena con una urgencia que sorprendió a todos los presentes.
Quiero que Elena venga también, dijo Aiyana entre lágrimas, su voz pequeña pero absolutamente determinada. Por favor, no quiero ir sin Elena. Elena miró a Miguel, sintiendo una mezcla de sorpresa, honor y una responsabilidad que no había anticipado. Miguel asintió sin hesitación. Luna puede supervisar a los más pequeños por 1 hora, dijo, mirando hacia la adolescente, que había aparecido en la puerta y claramente había estado escuchando. Ella sabe dónde está todo y cómo contactarme si hay algún problema. Luna, ¿puedes hacerte cargo? Luna asintió con la seriedad de alguien acostumbrada a responsabilidades que iban más allá de su edad. Por supuesto, cuidaré a todos hasta que regresen. El viaje al hospital fue un torbellino emocional para Elena que no había anticipado. Aiyana, a pesar de su dolor obvio, se aferró a la mano de Elena durante todo el trayecto en el asiento trasero del pick-up truck de Miguel, y Elena se encontró consolándola con palabras y gestos que parecían surgir de un lugar profundo e instintivo que había estado dormido durante años. ¿Me van a poner una inyección grande?, preguntó Aiyana con voz pequeña y asustada. No lo sé, cariño, respondió Elena honestamente, acariciando el cabello de la niña con movimientos suaves que parecían calmarla. Pero si tienen que darte una inyección, será para ayudarte a sentirte mejor. Y Miguel y yo estaremos contigo todo el tiempo. No te vamos a dejar sola ni por un segundo. ¿Me prometes que no me vas a dejar? Incluso si los doctores dicen que tienes que irte. Elena sintió que algo se rompía y se reconstruía en su pecho al mismo tiempo. La manera en que Aiyana había dicho «me prometes» llevaba el peso de alguien que había sido dejada antes, alguien que había aprendido demasiado joven que las promesas de los adultos no siempre se cumplían. Te prometo que no te voy a dejar, dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza absoluta en su voz. Te prometo que voy a estar aquí mientras me necesites. En la sala de espera del hospital, mientras Miguel llenaba formularios y hablaba con enfermeras, y Aiyana se había quedado dormida con la cabeza en el regazo de Elena, agotada por el dolor y el estrés. Elena tuvo una revelación que la sacudió hasta los huesos. No era solo que se había encariñado con esta niña en particular, aunque definitivamente había sucedido eso. Era que había encontrado una parte de sí misma que creía haber perdido para siempre cuando recibió su diagnóstico médico. La capacidad de ser necesitada por un niño de la manera más fundamental. La capacidad de consolar, la capacidad de proteger, la capacidad de prometer cuidado y realmente significarlo. La capacidad de ser, en el sentido más real e importante de la palabra, maternal. Pero más que eso, era la realización de que estar sentada en esta sala de espera, sosteniendo a esta niña dormida, sintiéndose completamente responsable por su bienestar, se sentía más natural y correcta que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Las radiografías muestran que es solo una torcedura, dijo el doctor cuando finalmente salió del área de examinación. Nada roto, nada que requiera cirugía. Necesita descanso, hielo y medicamento para el dolor por unos días, pero va a estar perfectamente bien. ¿Escuchaste eso, mi amor? Elena le susurró suavemente a Aiyana, quien se había despertado cuando escuchó voces. Vas a estar perfectamente bien. Solo necesitas descansar un poco. No fue hasta más tarde, cuando estaban de regreso en la escuela y Aiyana estaba dormida en un sofá en la oficina de Miguel con su tobillo elevado en almohadas, que Elena se dio cuenta de lo que había dicho en el hospital. Había llamado mi amor a Aiyana, naturalmente, sin pensar, como si fuera lo más normal del mundo, como si la niña realmente fuera suya en algún sentido profundo e importante. Miguel también lo había notado. Elena,
dijo suavemente mientras observaban a Aiyana dormir. ¿Puedo preguntarte algo personal? Elena sintió un nudo familiar de ansiedad en el estómago, pero asintió. Por supuesto. El primer día que nos conocimos en el desierto, dijiste que habías recibido malas noticias médicas. Tenía que ver con la posibilidad de tener hijos. Elena lo miró durante un largo momento, debatiendo internamente si debía ser completamente honesta. Pero algo en la manera en que Miguel había sido completamente abierto sobre su propia pérdida devastadora y algo en los eventos del día la hizo sentir que la honestidad completa era no solo segura, sino necesaria. El doctor me dijo que nunca podré concebir naturalmente, dijo, sintiendo las palabras como piedras en su boca. Daño interno severo por un accidente hace 3 años. Daño irreversible. Miguel asintió lentamente, pero Elena pudo ver que su expresión contenía comprensión profunda en lugar de pena o pesar. Y viniste aquí, sintiendo como si tu oportunidad de ser madre hubiera terminado para siempre. Exactamente. Elena sintió lágrimas amenazando con formarse, pero también una sensación extraña de alivio por haber compartido finalmente el peso completo de su pérdida con alguien que parecía genuinamente capaz de entenderla. Miguel se acercó al sofá donde dormía Aiyana y se arrodilló en el suelo al lado de 1900. Ella, estudiando el rostro pacífico de la niña con una expresión que Elena no pudo interpretar completamente. ¿Puedo compartir algo contigo que nunca le he contado a nadie más aquí en la reserva?, preguntó finalmente. Elena asintió, sintiendo que estaban a punto de cruzar hacia un territorio de intimidad emocional que cambiaría fundamentalmente su relación. Mi esposa y yo intentamos tener hijos durante 6 años, comenzó Miguel, su voz baja para no despertar a Aiyana. Ella tenía endometriosis severa, una condición que hace que el tejido que normalmente crece dentro del útero crezca en otros lugares del cuerpo. Tuvimos 3 abortos espontáneos. Gastamos todos nuestros ahorros en tratamientos de fertilidad. Los doctores finalmente nos dijeron exactamente lo mismo que te dijeron a ti, que era médicamente imposible que concibiera naturalmente. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Miguel no tenía idea. Estuvimos devastados, continuó él, claramente necesitando terminar la historia ahora que había comenzado. Habíamos construido toda nuestra vida adulta alrededor de la idea de ser padres biológicos. Habíamos elegido nuestras carreras pensando en qué tipo de vida queríamos crear para nuestros hijos. Habíamos comprado una casa con cuartos extra para bebés. Teníamos nombres elegidos desde que nos casamos. Elena sintió una identificación tan fuerte con esta experiencia que casi dolía físicamente. Era exactamente lo que ella había experimentado, pero multiplicado por años de esperanza y decepción repetidas. ¿Qué hicieron?, preguntó suavemente. Al principio nos encerramos en nuestro dolor. Dejamos de socializar con amigos que tenían hijos. Evitábamos eventos familiares. Nos volvimos amargos y celosos, de manera que no nos gustaba, pero que no podíamos evitar. Miguel hizo una pausa, claramente recordando un periodo muy difícil. Pero entonces mi esposa comenzó a trabajar con niños en el sistema de cuidado temporal como parte de su trabajo como trabajadora social, y se dio cuenta de algo que cambió completamente nuestra perspectiva. ¿Qué se dio cuenta? Se dio cuenta de que había miles y miles de niños que ya existían y necesitaban madres. No solo necesitaban cuidado básico o supervisión, necesitaban a alguien que los viera como verdaderamente suyos. Alguien que los amara de la manera incondicional y feroz que solo una madre puede amar. Elena miró a Aiyana durmiendo, con una mano pequeña todavía extendida hacia donde ella había estado sentada, y sintió algo profundo moviéndose en su comprensión
de lo que significaba la maternidad. ¿Comenzaron el proceso de adopción? Estábamos en las etapas finales del proceso de adopción cuando a mi esposa le diagnosticaron cáncer de ovario en etapa 4. Ironía cruel del destino. Los mismos ovarios que no podían crear vida estaban creando la enfermedad que la mataría. Miguel hizo una pausa y Elena pudo ver el dolor familiar de una pérdida que nunca se cura completamente, solo se integra. El cáncer se movió muy rápido, murió 8 meses después del diagnóstico. Miguel, lo siento tanto. Elena se sintió abrumada por la magnitud de la pérdida que este hombre había experimentado. Perder no solo a su esposa, sino también sus sueños de paternidad, de maneras tan crueles, parecía más de lo que cualquier persona debería tener que soportar. Pero antes de morir, continuó Miguel, me hizo prometer algo que cambió fundamentalmente cómo entiendo mi propósito en la vida. ¿Qué te hizo prometer? Me hizo prometer que no dejaría que su muerte significara que menos niños recibieran el amor maternal que ella había planeado dar. No necesariamente a través de adopción formal, aunque eso también podía ser parte del camino, pero a través de ser el tipo de presencia maternal que estos niños necesitan desesperadamente, de todas las maneras posibles. Elena sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras comenzaba a entender hacia dónde se dirigía esta conversación. ¿Es por eso que trabajas aquí? En parte, pero también porque durante los meses después de su muerte, cuando estaba procesando todo lo que habíamos pasado juntos, me di cuenta de que ella había tenido razón sobre algo fundamental. Miguel se levantó del suelo y se acercó a la ventana, mirando hacia las montañas que se alzaban contra el cielo del atardecer. La maternidad no es principalmente sobre dar a luz, es sobre nutrir, proteger, creer en alguien cuando no pueden creer en sí mismos, enseñar, consolar, amar incondicionalmente. Y hay muchas maneras de hacer eso sin compartir material genético. Elena se quedó callada, sintiendo que las palabras de Miguel estaban reorganizando algo fundamental en su comprensión de sí misma y de lo que había perdido realmente. Miguel, dijo finalmente, ¿crees que Aiyana siente que soy maternal con ella? Miguel se volteó de la ventana para mirarla directamente, con una expresión que era parte sonrisa, parte algo que parecía ser orgullo. Elena, esa niña te pidió específicamente que vinieras al hospital cuando estaba asustada y lastimada. Se durmió en tu regazo. Te pidió que prometieras no dejarla. Confía en ti de maneras que no confía en la mayoría de los adultos. Miguel hizo una pausa, dejando que la implicación de sus palabras se asentara. Si eso no es reconocer y responder a una presencia maternal auténtica, no sé qué podría ser. Elena miró a Aiyana, quien en ese momento se movió ligeramente en su sueño y murmuró algo que sonó como Elena, y sintió algo que había estado roto dentro de ella comenzar a sanarse de una manera que no había creído posible. ¿Qué significaría para mí estar más involucrada aquí oficialmente?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma al hacer la pregunta. Me refiero a algo más que solo voluntariado de tarde. Miguel se acercó y se sentó en una silla frente a ella, inclinándose hacia adelante con una intensidad que sugería que esta conversación era tan importante para él como para ella. ¿Estás preguntando sobre trabajo de tiempo completo aquí o estás preguntando sobre algo más personal? Elena respiró profundamente, sintiendo que estaba a punto de saltar desde un acantilado hacia un futuro que no se parecía en nada a lo que había planeado, pero que se sentía más correcto que cualquier cosa que hubiera imaginado. Estoy preguntando sobre todo. Trabajo, compromiso a largo plazo, tal vez incluso explorar la posibilidad de adopción
o convertirme en familia de acogida. Miguel la miró durante un largo momento con una expresión que pasó por sorpresa, comprensión y finalmente algo que parecía ser una combinación de alivio y alegría profunda. Elena, tendríamos que hablar con los ancianos de la tribu sobre un rol más formal y permanente aquí. Pero puedo decirte que ya han notado el impacto que has tenido en todos los niños, no solo en Ayanna. Han estado hablando entre ellos sobre ti. ¿En serio? ¿Qué han estado diciendo? Han estado diciendo que tienes lo que llaman corazón de madre. Es algo que reconocen cuando lo ven, algo que no se puede enseñar o fingir. Miguel sonrió. Y en cuanto a adopción, hay una necesidad desesperante de familias adoptivas para niños nativos americanos, especialmente familias que entienden y respetan la cultura y las tradiciones. Pero yo no soy nativa, protestó Elena. ¿No sería problemático que una mujer blanca adoptara a un niño nativo? Normalmente sí, sería muy problemático. La historia de niños nativos siendo removidos de sus comunidades y colocados con familias blancas que trataron de borrar su herencia cultural es parte de un genocidio cultural que duró generaciones. Miguel hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero has mostrado más respeto genuino y comprensión por estos niños y su cultura en 2 meses que algunas personas muestran en años. Has aprendido sobre tradiciones, has preguntado sobre historias, has tratado a cada niño como un individuo completo en lugar de como un estereotipo. Y además, añadió con una sonrisa que tenía algo travieso, tendrías un mentor apache muy competente para guiarte en asegurar que cualquier niño que adoptes mantenga conexiones fuertes con su herencia cultural. Elena sintió algo parecido a la esperanza floreciendo en su pecho, por primera vez en meses. Pero no era la misma esperanza que había tenido antes. Esa había estado construida alrededor de una imagen muy específica de maternidad que involucraba embarazo, bebés y una progresión tradicional de eventos familiares. Esta era algo completamente nuevo, algo que se sentía tanto aterrorizante como absolutamente perfecto. ¿Puedo pensarlo?, preguntó, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. Por supuesto. Pero Elena, Miguel se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. No pienses demasiado. A veces nuestros corazones reconocen verdades que nuestras mentes necesitan tiempo para entender completamente. En ese momento, Ayanna se despertó lentamente, pestañeando de la manera confundida de alguien que ha estado durmiendo profundamente y necesita un momento para recordar dónde está. «Elena», murmuró, mirando alrededor hasta que la vio. «¿Todavía estás aquí?» «Todavía estoy aquí, mi amor», respondió Elena automáticamente, acercándose al sofá para tomar la mano de la niña. «Te prometí que no te dejaría. ¿Mi tobillo va a estar bien?» «Tu tobillo va a estar perfectamente bien. Solo necesitas descansar por unos días». Ayanna asintió solemnemente. Luego miró entre Elena y Miguel con la percepción aguda que Elena había aprendido a asociar con niños que habían tenido que volverse observadores de las emociones adultas para su propia supervivencia. ¿Estaban hablando de cosas importantes mientras yo dormía? Elena y Miguel intercambiaron una mirada y Elena se dio cuenta de que estaban en uno de esos momentos donde la honestidad apropiada para la edad era tanto necesaria como delicada. «Estábamos hablando sobre cómo me gusta estar aquí con todos ustedes», dijo Elena cuidadosamente, «y sobre si me gustaría estar aquí más tiempo, tal vez de manera más permanente». Los ojos de Ayanna se iluminaron de una manera que hizo que el corazón de Elena se apretara. «¿Quieres decir como que estarías aquí todos los días? No solo unas horas». «Tal vez», dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma con cuán natural se sentía hacer esa promesa provisional. «¿Te gustaría que estuviera aquí más tiempo?» «Sí»,
exclamó Aiyana. Luego bajó la voz como si estuviera compartiendo un secreto importante. Elena, ¿puedo decirte algo? Puedes decirme cualquier cosa. Desde que mis papás murieron, he estado deseando tener una mamá otra vez. No para reemplazar a mi mamá. Real, porque ella siempre va a ser mi mamá en mi corazón, pero una mamá para ahora, para ayudarme a crecer y para que tenga alguien que sea mía y de quien yo sea especial. Elena sintió lágrimas llenando sus ojos mientras procesaba las palabras de la niña. ¿Y has pensado en qué tipo de mamá te gustaría tener?, preguntó suavemente. Sí, me gustaría una mamá que me entienda cuando estoy triste por mis papás, pero que también me ayude a sentir alegría por cosas nuevas. Una mamá que sepa cuentos y que me ayude con la tarea, pero que también me deje hacer arte sucio. Una mamá que no trate de hacer que olvide de dónde vengo, pero que me ayude a imaginar a dónde puedo ir. Elena miró a Miguel, quien estaba observando esta conversación con una expresión que mezclaba emoción y algo que parecía ser reconocimiento de que estaban presenciando algo significativo. Aiyana, dijo Elena lentamente, sintiendo que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. ¿Crees que yo podría ser ese tipo de mamá? ¿En serio? Los ojos de Aiyana se agrandaron. ¿Podrías ser mi mamá de verdad? Podría ser tu mamá de verdad si es lo que ambas queremos y si los adultos que cuidan de ti piensan que es una buena idea. Aiyana se sentó en el sofá tan rápido que hizo una mueca por su tobillo lastimado, pero no pareció importarle el dolor. Se lanzó hacia Elena y la abrazó con tanta fuerza que casi la tiró de la silla. He estado deseando que fueras mi mamá desde el primer día que llegaste y me escuchaste realmente cuando hablé sobre mi arte, susurró Aiyana contra el cuello de Elena. Pero tenía miedo de desearlo demasiado, porque pensé que tal vez no era posible. Elena abrazó a la niña, sintiendo como si algo que había estado roto dentro de ella durante meses se estuviera sanando completamente en este momento. ¿Sabes qué, mi amor?, dijo Elena, sorprendiéndose por la firmeza y certeza en su propia voz. Yo también he estado deseando ser tu mamá, incluso antes de darme cuenta de que eso era lo que estaba sintiendo. Miguel se aclaró la garganta suavemente, recordándoles su presencia. Si esto es realmente lo que ambas quieren, necesitamos hablar con Mary, la bisabuela de Aiyana, y con los otros ancianos. Pero Elena, quiero que sepas que has elegido amar a una niña extraordinaria que va a cambiarte la vida de maneras que no puedes imaginar. Ya lo ha hecho, dijo Elena, sosteniendo a Aiyana mientras la niña se acomodaba contra ella como si hubiera estado esperando toda su vida para tener permiso de hacer exactamente esto. Ya lo ha hecho. Esa noche, Elena manejó a casa en un estado de shock emocional que era parte terror, parte euforia, parte sensación de que había saltado de un acantilado y estaba descubriendo que podía volar. Había cruzado una línea invisible pero fundamental. Había pasado de ser una mujer que no podía tener hijos a ser una mujer que estaba considerando seriamente adoptar a un niño específico que ya amaba. Durante los días siguientes, Elena se encontró viendo todo a través de una lente completamente diferente. Su apartamento pequeño, que había sido perfectamente adecuado para ella sola, de repente parecía necesitar consideración para las necesidades de un niño. Su trabajo, que había sido simplemente su carrera, de repente necesitaba ser evaluado en términos de estabilidad y flexibilidad para criar a un niño que había experimentado trauma. Sus finanzas, que había estado manejando responsablemente para una persona, necesitaban ser reconsideradas para una familia. Pero más que los aspectos prácticos, Elena se encontró imaginando una vida completamente diferente.
Imaginó mañanas desayunando con Aiyana, ayudándola con proyectos escolares, consolándola durante pesadillas, celebrando cumpleaños y días festivos, enseñándole a manejar, acompañándola a la universidad algún día. Por primera vez en meses, cuando Elena se imaginaba el futuro, no veía vacío. Veía posibilidad, aventura, amor, propósito, pero también sentía miedo. ¿Realmente podía ser madre a tiempo completo? ¿Tenía las habilidades emocionales para ayudar a una niña que había experimentado la pérdida de sus padres? ¿Sería capaz de honrar y mantener las conexiones culturales de Aiyana de maneras que fueran auténticas y respetuosas? Miguel había arreglado una reunión para el fin de semana con Mary Crow Wing, la bisabuela de Aiyana, y varios otros ancianos de la comunidad. Elena se había ofrecido a prepararse leyendo sobre adopción intercultural y protocolos tribales, pero Miguel había sugerido que simplemente viniera como ella misma. Ellos no van a juzgarte por tu conocimiento teórico, había dicho. Van a juzgarte por tu corazón y por cómo has interactuado con Aiyana y los otros niños durante estos meses. La reunión se llevó a cabo en la casa de Mary, una estructura de adobe tradicional que parecía haber sido construida para durar siglos. Elena llegó nerviosa, vestida conservadoramente y cargando un folder con información sobre sus finanzas, referencias de carácter y un ensayo que había escrito sobre por qué quería adoptar a Aiyana. Pero la reunión no fue nada como había esperado. En lugar de una entrevista formal o un interrogatorio, se encontró sentada en círculo en la sala de Mary con 5 adultos mayores, cada uno de los cuales la saludó como si fuera una amiga de la familia que habían estado esperando conocer. Mejor, había café, pan frito casero y una atmósfera que era más similar a una reunión familiar que a una evaluación oficial. Mary Crow Wing resultó ser una mujer de 70 años con ojos que parecían contener la sabiduría de generaciones y una sonrisa que sugería que conocía secretos del universo que compartía selectivamente. Hablaba en inglés fluido, pero con un acento que hablaba de una vida vivida entre 2 mundos culturales. Miguel nos ha contado sobre ti durante estos meses. Comenzó Mary, sirviéndole té a Elena de una tetera que parecía ser una reliquia familiar. Pero más importante, los niños han hablado, especialmente mi Aiyana. ¿Qué han dicho?, preguntó Elena, genuinamente curiosa y ligeramente nerviosa. Dicen que tienes lo que nosotros llamamos Ishta, corazón de madre. Dicen que cuando estás con ellos, te comportas como una madre real, no como una adulta que está cumpliendo una obligación o haciendo caridad. Mary inclinó la cabeza, estudiando a Elena con una intensidad que era gentil, pero penetrante. Es cierto lo que dicen. Elena se sorprendió por la directividad de la pregunta, pero algo sobre la presencia de Mary y sobre la importancia de este momento la hizo sentir que la honestidad completa no era solo apropiada, sino esencial. Sí, es cierto, cuando estoy con Aiyana, no se siente como trabajo o como algo que estoy haciendo para ser útil. Se siente como si fuera mi hija y yo fuera responsable de amarla y protegerla. Mary asintió lentamente, intercambiando miradas significativas con los otros ancianos presentes. En nuestra tradición, creemos que hay diferentes maneras en que los niños llegan a las familias. Algunos vienen a través del vientre, otros vienen a través del corazón. Ambos tipos de llegada requieren el mismo amor maternal, la misma dedicación, el mismo compromiso permanente. Miguel me contó algo similar, dijo Elena, pero me gustaría entender mejor lo que eso significa. Prácticamente, un hombre mayor llamado Joseph, quien había estado callado hasta ahora, se inclinó hacia adelante. Significa que si adoptas a Aiyana, no estarías solo adoptando a un niño individual.
Estarías adoptando una responsabilidad hacia su herencia, su cultura, su conexión con su pueblo. ¿Qué implicaría esa responsabilidad? Implicaría asegurar que Aiyana mantenga conexiones con la comunidad apache, que aprenda sobre las tradiciones de sus ancestros, que entienda de dónde viene aunque esté construyendo un futuro que puede ser diferente, explicó una mujer llamada Sara. Implicaría respetar la memoria de sus padres biológicos, mientras también creando nuevas tradiciones familiares. Elena asintió, sintiendo tanto la peso como la importancia de lo que estaban describiendo. ¿Cómo me aseguro de hacer eso correctamente? No quiero cometer errores que lastimen a Aiyana o que sean irrespetuosos hacia su cultura. Mary sonrió, y Elena pudo ver aprobación en sus ojos. El hecho de que hagas esa pregunta nos dice que tienes la actitud correcta. Muchas personas que adoptan niños nativos nunca consideran esas responsabilidades. ¿Tendrías apoyo?, añadió Joseph. Miguel ha expresado interés en ser un mentor continuo, no solo para Aiyana, sino para ti también. Y nosotros como comunidad estamos comprometidos a mantener a todos nuestros niños conectados, sin importar dónde vivan o con quién. Elena sintió una oleada de alivio y gratitud. Eso significaría mucho para mí. Quiero hacer esto bien. Elena, dijo Mary, inclinándose hacia adelante con una intensidad que capturó la atención completa de Elena. ¿Puedo preguntarte directamente si crees que podrías amar a Aiyana como si fuera tu propia hija biológica? La pregunta era simple, pero contenía el peso de todo lo que Elena había estado procesando durante meses. Se tomó un momento para considerar realmente la respuesta, no la respuesta que pensaba que querían escuchar, sino la verdad de lo que sentía en su corazón. Ya la amo así, dijo finalmente. No se siente como si estuviera eligiendo amarla o decidiendo amarla. Se siente como si ya fuera mi hija y solo estuviéramos resolviendo los detalles legales. Los ancianos intercambiaron más miradas significativas y Elena pudo sentir que algo importante estaba siendo comunicado entre ellos de maneras que iban más allá de las palabras. ¿Y Aiyana?, preguntó Sara. ¿Sabes lo que ella siente sobre la posibilidad de que te conviertas en su madre adoptiva? Hablamos sobre ello brevemente después del incidente del hospital, respondió Elena. Me dijo que había estado deseando tener una nueva mamá desde que murieron sus padres, pero que tenía miedo de desearlo demasiado. ¿Te dijo qué tipo de madre estaba esperando? Elena sonrió, recordando la conversación específica. Me dijo que quería una mamá que la entendiera cuando estuviera triste por sus padres, pero que también la ayudara a sentir alegría por cosas nuevas. Una mamá que supiera cuentos y la ayudara con la tarea, pero que también la dejara hacer arte sucio. Una mamá que no tratara de hacerla olvidar de dónde viene, pero que la ayudara a imaginar a dónde puede ir. Mary sonrió ampliamente por primera vez en la conversación. Esa es mi Aiyana. Siempre sabe exactamente lo que necesita y no tiene miedo de pedirlo. ¿Creen que yo podría ser ese tipo de madre para ella?, preguntó Elena. Creemos que ya has estado siendo ese tipo de madre para ella durante meses, dijo Joseph. La pregunta es si estás lista para hacerlo oficial y permanente. Elena sintió una certeza profunda asentándose en su pecho, una tranquilidad que había estado buscando desde que había recibido su diagnóstico médico meses atrás. Estoy lista, dijo, y mientras las palabras salían de su boca, supo que eran las palabras más verdaderas que había pronunciado en su vida. Entonces, dijo Mary, levantándose de su silla con una sonrisa que iluminó toda la habitación, creo que es hora de que hables con Aiyana oficialmente y comencemos el proceso. Pero primero, hay algo que queremos hacer. ¿Qué?
Queremos hacer una ceremonia de adopción tradicional, además del proceso legal. Una ceremonia que honre tanto la familia que Aiyana está perdiendo como la nueva familia que estará ganando. Una ceremonia que te dé la bienvenida oficialmente a nuestra comunidad como madre de uno de nuestros niños. Elena sintió lágrimas llenando sus ojos. Me sentiría honrada. Y Elena, añadió Mary, tomando las manos de Elena entre las suyas, quiero que sepas que lo que estás haciendo, abrir tu corazón a un niño que necesita amor, es sagrado. Es una de las cosas más importantes que una persona puede hacer en esta vida. Mientras Elena manejaba a casa esa tarde, se sintió fundamentalmente cambiada. No era solo que había tomado la decisión de adoptar a Aiyana, era que había sido oficialmente bienvenida en una comunidad que había reconocido y validado su capacidad maternal de maneras que ella misma había comenzado apenas a entender. Por primera vez desde su diagnóstico, Elena se sintió no como una mujer a quien le habían negado la maternidad, sino como una mujer que había encontrado su camino hacia la maternidad de una manera que era tanto inesperada como perfecta. Esa noche llamó a Miguel para contarle sobre la reunión y para preguntarle cuáles serían los próximos pasos prácticos. ¿Cómo te sientes?, preguntó él después de que ella había relatado la conversación completa. Aterrorizada y emocionada, y como si mi vida hubiera comenzado realmente hoy, respondió Elena honestamente. Miguel rió, un sonido rico que ella había aprendido a asociar con momentos de alegría genuina. Eso suena exactamente como debe sentirse cuando tomas la decisión correcta por las razones correctas. Miguel, dijo Elena, antes de perder el coraje para hacer la pregunta que había estado formándose en su mente durante días. ¿Qué somos nosotros? Quiero decir, tú y yo. Hubo una pausa en la línea, y Elena se preguntó si había hecho la pregunta demasiado pronto o de manera inapropiada. ¿Qué quieres que seamos?, preguntó finalmente Miguel. Esa no es realmente una respuesta. Tienes razón. ¿Sabes lo que me dijo Mary después de que te fuiste hoy? ¿Qué? Me dijo que en su experiencia, los espíritus que necesitan encontrarse para formar familias no siempre llegan uno a la vez. A veces llegan en grupos, como familias completas, que necesitan reconocerse y formarse. Elena sintió su corazón acelerándose. ¿Qué significa eso? Significa que tal vez no es coincidencia que llegaste aquí cuando llegaste, que te enamoraras de Aiyana y que yo me enamorara de verte enamorarte de ella. ¿Te enamoraste de verme enamorarme de ella? Me enamoré de ti, Elena, dijo Miguel, con una simplicidad directa que la dejó sin aliento. De tu corazón, de tu fortaleza, de la manera en que transformaste tu dolor en amor para una niña que lo necesitaba desesperadamente. De la manera en que no trataste de arreglar tu pérdida, sino que permitiste que te abriera a posibilidades que nunca habías considerado. Elena se quedó callada por un momento, procesando no solo las palabras, sino lo que significaban para el futuro que estaba comenzando a imaginar. Miguel, dijo finalmente, cuando todo esto del proceso de adopción se resuelva, ¿te gustaría explorar la posibilidad de que seamos más que amigos? Me gustaría explorar la posibilidad de que seamos una familia, dijo Miguel. Los tres, si es lo que tú también quieres. Elena cerró los ojos, imaginando por un momento cómo se vería esa vida. Ella, Miguel, Aiyana, tal vez otros niños que pudieran adoptar en el futuro, creando una familia que se basara no en biología, sino en elección, amor y compromiso mutuo. Sí, dijo, sintiendo una certeza que venía desde lo más profundo de su ser. Sí, eso es exactamente lo que quiero. Esta es una historia de tribu del corazón.